lunes a viernes de 20 a 21 horas, la noche comienza acá, en Siempre con Vos, la conversación de la noche. Bienvenidos una noche más a Siempre con Vos. Con nosotros, Angie Gómez Fuente Alba. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Un día hermoso, como dice Nico, para Nico todos los días es hermoso. Cada vez que le pregunto la temperatura, me dice que está divino, que está cálido. Así que vamos a empezar, como lo hacemos siempre, hablando un poquito de lo que pasa en el mundo y claramente cómo nos afecta en nuestra provincia, lo que pasa a nivel nacional y cuáles son las noticias que marcan la agenda en San Juan. Así que antes de arrancar, vamos a abrir la ventana de Siempre con Vos para que veamos efectivamente cómo está el cielo. Si ya se nota que está más fresco todavía, no. La verdad es que a veces nos engaña el clima y uno dice, bueno, ya empieza el otoño. Mirá qué bonito. Se ve un cielo hermosísimo ahí atrás. El sol empieza a esconderse. Hombre ideal, ¿cómo estás? Todo lindo, hermoso día. ¿Qué te gusta hacer a esta hora? 29.2, la temperatura, algo nublado. Está lindo para salir a caminar un rato o a trotar. ¿No te da para un trago ahora? Más tardecito, en un ratito. Ah, listo. O sea que a las 8 de la tarde vos no tomás trago. Y después de las 21 estamos trabajando. Es así. Nunca en la vida un trago a las 20 horas. Igual en este programa. Claro. Hola, Nico. Buenas noches. Hola, Nicolás. ¿Cómo andamos? Igual en este programa nunca se ha tomado, quiero decirlo. Nunca se ha tomado una gota de alcohol. Nosotros hemos tomado a las 9:30 de la mañana, a las 11:30. Digo, ahí está. Bien, Un martini bien. con queso rallado. Mirá vos. Yo tengo una cosa, cambio el hombre ideal. Cato lo ponemos como hombre ideal y el hombre ideal pasa, digamos, claramente a la grúa porque 20 horas. A mí, ¿sabes qué me gusta tomar a esta hora? Un Aperol Spritz. Oh, sí. Como que, Sí, a ver, en Italia vos vas a cualquier hora del día. Empezar a las 10:30 de la mañana están tomando Aperol Spritz. sí. O sea, Y como que es cerveza. muy típico. Pero cuando se puede. Bueno, pero nunca Sí. tuve una reunión a las Sí, 20 horas. claro, sí. Pero ahora no, ahora ya no No, puede. ahora, si yo lo veo ahora a usted tomando un Aperol Spritz, estamos en problemas, claramente. Estamos hablando de un fin de semana. Cato, no me la rema, O sea, se me complica. Te Un juro aperitivo, hay un aperitivo rosado, no vamos a decir la marca. que... ¿Cuál le porque gusta? no auspicia. ¿Ramazotti? Sí. Ramazotti nos auspicia, puede decirlo, porque a mí me encanta el Ramazotti. Qué bueno. Ramazotti rosado muy refrescante. ¿Con qué lo toma usted? Con agua tónica. Con agua tónica. ¿Y qué le pone? ¿Rodajita de naranja? Me voy a acomodar. Naranja, sí, va por ahí. Un durazno. Yo te digo una cosa, me Una dejan rodaja de sola. durazno. Va por ahí y me dice, listo. Si al Ramazotti le pones rodaja de durazno es porque no tenés idea. O sea, no aprendiste nada con Diego Mingonans, que lo vamos a tener el viernes ya, por suerte. Una manzana, ¿no? Como para ponerle... Dígame qué sabores siente en un Ramazotti usted. ¿Qué sabor? Sí, ¿qué siente en el Ramazotti? Y es frutado el ramazotti. Rosado, es muy frutado. Tiqui, 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 ¿Qué tiqui. le siente? Justamente por eso, la fruta tiene que ver con la base de ese trago. Entonces la naranja viene ideal. Naranja. Pero durazno, además el durazno. Un ¿Qué durazno, ¿Qué trago ha visto usted con el del durazno? lata. El del lata le pone uno y se hace una merienda. ¿Sabe qué? Me enojé, no le hablo más. Indudablemente le voy a decir a Diego Mingonans que los viernes lo vamos a tener acá, lo que Sí. pasa es que estaba en La Serena, que nos va a preparar tragos y que arranquemos con el Ramazotti para que usted entienda y Bien. describa el Ramazotti. Me gusta. ¿Le parece? Me gusta esa opción. Bueno, a ver, un vino ideal también para ahora de aperitivo serían los vinos dulces de Aguma, un naranjo, un Sauvignon Blanc dulce, bien frío. Esos vinos tienen que estar muy fríos porque si no pierde... En realidad los vinos en San Juan, y ya lo hemos hablado Claro. muchas veces, tienen que estar frescos. Temperaturas. No es temperatura ambiente. La temperatura ambiente en San Juan en enero tenés de 40 grados y claramente es horrible. A pesar de que hay restaurantes que vos pedís un vino tinto y te lo sacan de la góndola. Exacto. O sea, no está frío. Sí. Tiene que estar frío y uno lo calienta en la copa. Bueno, arranquemos porque nos van a retar, como Vamos. siempre. Vamos a ver, como siempre, las noticias a nivel internacional. Bueno, llevamos el 11º día de conflicto en Medio Oriente. En un ratito ya lo tenemos a Gustavo Fariño para que nos cuente lo que está pasando, cómo se va desarrollando el conflicto. Por otra parte, en la política argentina, el presidente Javier Milei viene con todo.
vino con todo en la Argentina Week, ¿no? Dio inicio allí en Nueva York, en Estados Unidos, un encuentro en el que también participó el gobernador Marcelo Orrego. De eso vamos a hablar en un ratito nada más, Angie, pero tenemos la palabra del presidente, que fue muy duro contra los empresarios. Inversores chorros, a ver, ¿lo escuchamos? Y lo que les convenía era abrir la economía, y eso hubiera generado más bienestar y más votos, y sin embargo no lo hacían, con lo cual el principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios. Obviamente que todo este tipo de peleas no son gratis, hacen ruido, pero como el estoico que soy, estoy dispuesto a soportar operaciones, presiones, difamaciones. Plantea. Esto genera un debate y dice, bueno, a ver, ¿tiene que abrirse la industria nacional o no, o que entren las importaciones? Y fíjate que lo hemos hablado también en varias oportunidades, Milei se asemeja, o él dice que se asemeja a Trump, pero Trump es muy proteccionista, cosa que no estamos viendo en nuestro país. Y la verdad que los números son alarmantes, las industrias están cerrando, el consumo está bajando, números terribles. Entonces digo, que diga esto en este momento el presidente frente a inversores extranjeros, que se está esperando que puedan ingresar en nuestro país, y trata a los empresarios, digamos, nuestros de Argentina como chorros. Que quizás, obviamente, y tiene razón en alguna, digamos, que hay algunos que han especulado, que han cobrado de más, que el tema de la ropa, lo dijimos muchas veces en Argentina, es carísimo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, también abrir la importación y que es una competencia completamente desleal con la industria local, que pagan determinados impuestos y los importados no, Shane, te digo, es terrible cómo compite. Sí, parece alejado la idea de tomar acercamiento de posiciones entre la Unión Industrial Argentina o los industriales de la Argentina que pretenden que bajen los impuestos, ¿no? Con estas declaraciones del presidente Milei se tensa más la relación. La Unión Industrial salió hace algunos días con su titular haciendo algunas declaraciones contra el presidente Milei, después bajó un cambio, pero Milei volvió a apuntar contra los propietarios de FATE y también contra el grupo Techint. Bueno, por otro lado, en la justicia también está en el foco de la tormenta nuevamente la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La llaman indagatoria, y cada vez que está el tema de Cristina, en realidad se reabre un debate y tiene que ver con que divida el país, porque podemos hablar de persecución judicial o investigación necesaria, y creo que esa es la gran pregunta que se hace, que nos hacemos todos. ¿Corresponde, no corresponde? Bueno, veremos ahora qué dice la justicia. Y una noticia que también, en realidad, el año pasado pasó desapercibida, tiene que ver con la eliminación de la educación vial y la prevención de violencia de género en las aulas. Esto es el impacto del decreto 436 del 2025, que salió el 26 de junio del año pasado, y, digamos, se sancionó al día siguiente, 27 de junio. Pero claro, estábamos en pleno ciclo lectivo, con lo cual no tuvo efectos. El tema es ahora, cuando comienzan las clases este año en el 2026. Si nosotros hablamos de que, porque además, ¿qué dice la Nación? Es como que esto ahora queda supeditado que la provincia decida si se tratan estos temas o no, vamos a descentralizar. Ahora, ¿qué significa que no haya educación vial en las escuelas? Tenemos una placa, en un momento vamos a mostrar las estadísticas, pero a ver, uno lo ve en la calle, manejan mal. Los chicos, digamos, ahí tenemos el decreto, está el número del decreto, está, digamos, donde elimina justamente la educación vial y lo que tiene que ver con todo lo que es la prevención de violencia de género. Entonces, las estadísticas son alarmantes. ¿Por qué las escuelas no deberían tratar estos temas? La violencia de género ha aumentado de manera terrible en lo que ha sido el 2025 y lo que va del año. Ahí tenemos, señor director, estadísticas para que podamos ver, porque una cosa es cuando uno lo dice, ahí está el decreto. Bueno, justamente esto sí, lo que estamos viendo. La cantidad de femicidios
¿no? Muerto por siniestros viales en Argentina en el 2024. Ayúdame vos. 2024, más de 4.000 víctimas fatales, ¿no? 11 por día. La tendencia va en alza, ¿no? Esto es muertes por siniestros viales en Argentina. Esto también pasa en San Juan, ¿no? Con una mayor incidencia con respecto al año pasado, con respecto a este, pero mayor incidencia de siniestros viales, pero más fatalidades, ¿no? La prevención salva vidas. Hay víctimas letales por violencia de género también. Las cifras del 2024 marcan 247, una cada 36 horas, y en el 2025 una cada 33 horas. Incluyen femicidios directos, vinculados y relacionados. Es lo que marca el observatorio ahora que sí nos ven, que marca, bueno, la educación en igualdad, que es clave para erradicar la violencia. La medida genera claramente debate, porque a ver, no está mal que lo decían las provincias. El punto es que pasa en San Juan, porque hasta ahora el Ministerio de Educación de la provincia no ha dicho si sí o si no, se sigue tratando, no se sigue tratando. También hay un vacío, porque lo que no se dice es, se están dando la currícula y son temas importantes. Y venimos hablando que además justamente en el gobierno del presidente Javier Milei hay muchos derechos que se están cercenando respecto a las mujeres. Entonces esto abre un debate, ¿corresponde o no corresponde? Si hasta ahora así todo, con la educación, tenemos estos accidentes y hay los femicidios que hay, me parece que no es una herramienta que deberíamos dejarla pasar. ¿Qué pasa con los gremios y el gobierno en San Juan? El gobierno de la provincia, Angie, llamó a conciliación obligatoria. Estaba previsto un paro de 48 horas, un paro docentes para el miércoles y jueves. Finalmente no se va a dar. Aceptó la conciliación. Los 3 gremios docentes aceptaron esa conciliación. AMET, UDA y UDAP decidieron no ir a paro. Sin embargo, va a haber una marcha de antorchas mañana pidiendo, ¿no?, solicitando mejoras salariales. Sin embargo, no asistieron a la reunión paritaria que estaba prevista para hoy. UDA sí lo hizo. Bueno, a la expectativa está el sector docente de un llamado nuevamente a paritarias que piden los gremios. Bueno, algunos puntos que impacten en el básico y también la posibilidad de ir actualizando el salario a medida que la inflación también va avanzando. Veremos qué ocurre. Van a ser horas trascendentales. En medio de este escenario, que hablamos desde lo político, lo económico, el gobernador Marcelo Orrego se reunió con el presidente Javier Milei en Estados Unidos. Es así también. Allí vemos la imagen del gobernador Marcelo Orrego al lado de Javier Milei. Una foto que no hemos visto tanto, ¿no? No se reúne con tantos gobernadores. Javier Milei sí estuvo presente en una visita a la Casa Sarmiento ya hace un par de años. Lo recibió Marcelo Orrego. Bueno, en esta oportunidad la reunión se dio en los Estados Unidos, en el Argentina Week, ¿no?, donde buscan inversiones extranjeras. San Juan y buena parte de los mandatarios, de los 10 mandatarios que asistieron a esta Argentina Week, están sosteniendo que hay otra estabilidad jurídica y económica, tratando de convencer para que las inversiones lleguen. San Juan pone foco en lo minero. Bueno, y como dijimos recién, queremos saber cómo está la situación en Medio Oriente y qué mejor que preguntarle a él. Estamos hablando en comunicación vía Zoom con Gustavo Fariña, consultor en riesgo y prevención. Así que muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Gustavo. La verdad que me gustó el título cuando dijimos la fórmula de Venezuela para Irán, que la habías adelantado ya hace un par de semanas atrás. Yo quiero que se acuerden un nombre, que se llama Pezeshkian. Pezeshkian es el actual presidente de Irán. Hoy por hoy no maneja nada, lo manejan todos los ayatolás. Pero Pezeshkian, o casualidad, ya hay 3 reuniones de gabinete que caen misiles y los matan a todos, y Pezeshkian llega tarde. O sea... Es que no vuelva a ser Pezeshkian la casualidad. Claro. Mucho tránsito en Irán estos días. Se le complicó. No sea que sea
la nueva Rodríguez de Irán, don Pezeshkian. Ya murió el ayatolá Ali Khamenei, que es el que estaba antes en la gestión. Sí. Los designaron anteayer a su hijo como sucesor, Mojtaba Khamenei, pero don Mojtaba, hay fuentes de los servicios de inteligencia israelíes que dicen que Mojtaba en realidad es más mortaja que Mojtaba, que ya no está entre nosotros, bonito. Sí. Así que veamos cómo sigue la cosa. El tema es que ya no hay excusa para que aumente el petróleo. El estrecho de Hormuz está liberado. Hoy bajó el petróleo a $83 el barril, que había subido. El 100% de la flota iraní está hundida. Ya se transformó toda en una flota de submarinos, la flota iraní. Y se está prometiendo, ya ustedes que son personas de los medios conocen el estilo del presidente Trump, Sí. Ya dijo que esta semana van a ser los bombardeos más grandes de la historia. Lo viene diciendo todos los días, son bombardeos más grandes de la historia sobre bombardeos más grandes de la historia, pero parece ser que hoy salieron de Inglaterra los bombarderos B-1, viniendo para la zona de Irán, con lo cual es probable que esta noche va a estar movidito. Y acá hay algo que hay que tener en cuenta y que va a ser un indicador que ustedes lo van a tener muy presente. Nunca se ha derrocado un régimen solo con bombardeos. Tiene que haber movimiento en la calle, tiene que haber accionar popular. Que es lo que vos venís planteando desde el día 1. Exactamente. Cuando ustedes vean que una población que se llaman los kurdos entren por el norte y los baluchi entren por el sur, que son dos pueblos que históricamente los ayatolás se encargaban de masacrarlos, bueno, por el norte los kurdos, que es una población que hay kurdos en Irán, en Irak, en Siria. Bueno, casualidad estos días, en las bases que tiene Norteamérica en Irak, han transportado muchísima munición, muchísimo armamento y muchísimos blindados en aviones. ¿Para quién serán? Bueno, eso te iba a preguntar, porque además, la situación geopolítica de Medio Oriente, ¿hacia dónde va? Y teniendo en cuenta esto que estás planteando de Trump, que claramente sabe muy bien dar titulares, él está diciendo que ya en breve, en días, se termina este conflicto. En realidad también, si uno hace la comparación con el conflicto Rusia-Ucrania, ¿cuántos años? ¿4 años? En un principio también se hablaba de que terminaba, no estaba Trump, claramente, pero digo, ¿cuál es la situación o hacia dónde va la geopolítica en Medio Oriente? Las estadísticas de los servicios de inteligencia israelíes dicen que esta semana va a ser una semana todavía bastante áspera, pero para el sábado o domingo próximo ya Irán no estaría en capacidad de disparar más misiles hacia Israel, ya para el fin de semana. Entraría la etapa de terminar de destruir lo que es la fuerza represiva de Irán y después tendrían que parar los bombardeos sobre las ciudades para que la gente vuelva a salir, y ahí es probable que entren los kurdos y los baluchi. Pero estamos ante una situación, chicos, que yo creo que es histórica. Si se da lo que se tiene que dar, que es que cambie el régimen en Irán, vamos a estar ante la posibilidad de 30 o 40 años de paz y progreso económico en Medio Oriente, lo que no ha sucedido nunca. Porque se acabó quien financiaba Hamas, se acabó quien financiaba Hezbollah, se acabó quien financiaba a los hutíes en el Yemen. Los países árabes que antes del 7 de agosto, cuando fue la masacre que hicieron los de Hamas, que ingresaron a Israel y secuestraron y raptaron 200 y pico de israelíes, estaban por firmar lo que se llamaban los acuerdos de Abraham, en donde la mayoría de los países árabes estaban por firmar acuerdos de paz, reconocimiento del Estado de Israel y acuerdos económicos. Bueno, se retomaría todo eso sin el régimen de los ayatolás de por medio, y si se firman los acuerdos de Abraham, que estaban ya planificados desde la gestión Trump anterior, es decir, desde hace 8 años, si se firman esos acuerdos y ya no hay más quien financie a los grupos terroristas de Medio Oriente, yo creo que vamos a estar en un momento histórico de 30, 40 años de progreso, y en donde las playas de Gaza y las playas del Líbano van a poder ser competencia de Ibiza y de Marbella, en vez de ser un lugar donde se hacen túneles y se secuestra gente. Gustavo, y allí en ese rol, ¿qué
cómo pisa, qué rol tiene Rusia y también China, ¿no? Marcás que puede haber décadas de otra economía en Medio Oriente. China y Rusia pueden financiar allí otro régimen o incidir en Medio Oriente más allá de Estados Unidos. Los acuerdos de Abraham van a tender a formar un mercado común comercial de los países de Medio Oriente, con Israel incluido. Hay que ver, ahí el actor que hay que fijarse más que Rusia o China es Turquía. Ajá. Turquía va a tener que tomar decisiones muy fuertes de definirse. No puede andar en la procesión y en la misa. Turquía va a tener que definirse si es un miembro de la OTAN y de la Unión Europea o si sigue apoyando y coqueteando a Irán y a los grupos proxy terroristas que están cercanos a Irán. El escenario que vos nos Sí. No, el escenario que vos nos planteás, en el caso de que, que es positivo frente a este resultado del cambio de régimen. Ahora también, la pregunta que queda flotando es, en este caso, ¿va a ser el gran artífice de esta resolución del conflicto Trump? Que también es peligroso, por otra parte, porque ya vimos, no le gustó lo de Venezuela, independientemente de que uno está de acuerdo o en desacuerdo, cambió claramente las figuritas que le convenían. En este caso lo hace con Irán. Y también cabe la posibilidad si lo puede llegar a hacer con algún otro país si quiere obtener ciertos beneficios. Entonces, ¿qué lugar va a ocupar Estados Unidos en este escenario si en el caso de China o Rusia no empiezan a generarle un contrapeso? Bueno, acá tenemos que saber que se están redefiniendo las reglas de la geopolítica mundial. El mundo con Trump no es igual que el mundo con Biden. Entonces acá con Trump, lo que pasa es que acá se da una hipocresía de los grupos woke del mundo, en donde si Maduro torturaba y tenía 15.000 prisioneros, o ustedes saben que, por ejemplo, en Irán, en las protestas que hubo, que se fusiló y se mató entre 30.000 y 40.000 personas, hubo 5.000 mujeres que murieron ahorcadas o fusiladas, y que antes de ahorcarlas o fusilarlas las violan para que no vayan al cielo porque son impuras. Terrible. Yo no vi ningún grupo de derechos humanos criticar esa animalada. El otro día en las marchas que hubo no vi ni un cartel por el Día de la Mujer diciendo esas animaladas que hace esta gente. Ahora, cuando hay una política internacional para que la civilización occidental pueda tener un lugar en donde no sucedan estas atropelías contra los derechos humanos, criticamos a estas intervenciones militares. Cuando hoy por hoy se ha dado una situación en donde lo que nunca había sucedido, después de la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, la guerra contra la independencia de Israel, nunca había sucedido que todos los países árabes, sunitas, estén apoyando la intervención militar de Norteamérica. Cuando Trump coquetea de decir, bueno, me parece que ya pasó la etapa del bombardeo, la misma Arabia Saudita, el rey Fahd le dijo, no, loco, seguí bombardeando, porque todavía hay que sacarlos a estos ahora. Nadie quiere el régimen de los ayatolás ahí. Y todos quieren un momento de paz porque necesitan crecer. Se necesita crecer económicamente. Arabia Saudita está haciendo inversiones en turismo de una manera como fue hace 20 años las empezaron a hacer los Emiratos Árabes. Disneylandia está empezando a construir en Abu Dhabi Disney Medio Oriente. Es decir, nadie quiere tener a 40 kilómetros enfrente un loco que está haciendo una bomba atómica. Entonces acá tenemos que ver que se viene un mundo nuevo. ¿Hay que pagar estos costos? Obvio. Sí, son costos que no son bonitos para la humanidad, y no, ninguna guerra es bonita. Ninguna guerra es bonita. Ahora, las consecuencias que van a tener esta guerra, a mi humilde entender, van a ser muchos años de prosperidad y de crecimiento económico si se cambia el régimen. Ojalá. Y para que se cambie el régimen va a tener que salir la gente a la calle, y hay que estar atentos, chicos, atentos a los kurdos y los baluchi. Nombres raros, pero que los vamos a empezar a escuchar seguido. Y a don Pezeshkian. Don Pezeshkian, que me parece que está teniendo todos los boletos para asumir como la nueva Delcy Rodríguez de Irán. Bien, seguiremos de cerca este conflicto porque además nos estamos mensajeando todos los días con Gustavo. Te agradecemos mucho esta comunicación y además esta puesta en escena, porque también es entender este conflicto que tiene muchísimas aristas. Así que te mandamos un beso grande, Gus. Un beso para ustedes, chicos, que la pasen bien. Gustavo.
Nosotros nos vamos a la primera pausa de Siempre con Vos y ya volvemos. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante. Oh, bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por 50, la recepción. 55. Y por algo que me gusta mucho a mí también. El N24 es fantástico. No podía faltar, digamos, cuando me dijiste me acordé, así que feliz cumple, que sea Gracias. una excelente Feliz década. Bueno, gracias. Está, en vez de estar poniendo mesa, atendiendo invitados, está acá. Es que nos vino a invitar para que vayamos todos. Vamos todos al cumple de acá del mono, no, pero... o sea, vamos todos ahí. Yo me traje el gorrito, todo, las maracas, para darlo todo. Seguro que va a haber fiesta. Me encantó. Bueno, a ver, se habla de cambios en la BTV, en la RTO. ¿En qué cambia o qué dispone para los conductores? ¿Con qué tenemos que estar atentos con esta nueva digamos, norma? Bueno, en realidad, esto, si ustedes se acuerdan, el año pasado Sí. lo hablamos en el mismo lugar a la mañana. Sí. Salió un decreto del gobierno nacional que modificaba temporalmente la validez de la RTO según la antigüedad de los vehículos. Ese decreto fue judicializado por la asociación que agrupa a los talleres existentes, que son todos talleres que cumplen con las normativas y con las especificaciones técnicas que exige la Agencia de Seguridad Vial de la Nación. Esta asociación lo judicializó y lo obliga al gobierno a incorporarle las mismas pautas que tienen a estos talleres a todos aquellos nuevos que vayan a presentarse para prestar el servicio. Pero esto es como que abre el negocio. Antes lo tenían solamente unos pocos y esto ahora lo abre. ¿Es Sí. bueno o es malo para los usuarios? Bueno, la asociación de los talleres existentes decían que en el decreto no figuraba las exigencias que a ellos le habían impuesto al momento de la creación de las BTV llamadas en otras provincias o la RTO en San Juan. Le va a abrir la posibilidad a las concesionarias, pero esta vez el decreto que se ha dado a conocer ahora, que es el 136 del año 2026, modifica o le agrega todas estas peticiones que habían hecho las asociaciones de los talleres existentes, por lo cual habla también, lo decía el ministro de Modernización, Sturzenegger, ha dicho que lo van a hacer de manera progresiva porque las provincias pueden adherir o no adherir a este decreto. Bueno, como todo, lo deja todo abierto. En San Juan el año pasado el secretario de Transporte dijo que iban a adherir, apenas salió el decreto que en ese momento llevaba otra numeración, era el 196, que San Juan iba a adherir al mismo. Y bueno, lo que se ha cambiado es que para los autos 0 kilómetros, que antes tenía 3 años de duración, la BTV que viene de fábrica con el vehículo va a pasar a ser de 5 años. Ahí vamos a pedir una placa al señor director para que veamos específicamente eso. Porque antes vos te comprabas un auto 0 kilómetros y recién lo hacías a los 3 años. Ahora es a los 5. Ahora a los 5 años. Pero a partir del 0 kilómetros que compras en el 2026 o el que compraste en el 2025. Claro, esas son las cuestiones que dicen que van a tener que ir ayornando a medida que vayan sucediendo los hechos. Porque, por ejemplo, ahí habla también de los autos que tienen entre 5 y 10 años. La verificación era anualmente, ahora se va a hacer cada 2 años. Y vehículos más antiguos, de 10 años, seguramente van a tener la frecuencia de 1 año. De 1 año. Claro. Y también mantiene lo que en San Juan no existe solo en 5 provincias del país que adhirieron, que es la BTV para las motos, para los motovehículos. En San Juan no se exige. No se exige directamente. No. Ahora, en el caso que cuando vos, o sea, lo que dispone el decreto es que lo abre a talleres habilitados, que calculo que tendrán que cumplir ciertos requisitos. Efectivamente.
Ahora, para nosotros, ¿esto nos beneficia en el sentido de decir va a ser más barato o que va a haber competencia entre distintos lugares? ¿Quiénes son los que van a tener acceso? O sea, ¿cualquiera va a poder tener acceso a poder realizar esta verificación? En realidad, si uno lo analiza con lo que ha pasado en San Juan tenía 5 talleres y un taller cerró. Por lo cual no sé cuál va a ser en esa apertura, particularmente para la provincia, el beneficio. Se habla de acortar tiempos en el momento de hacer la RTO. Hoy uno no se demora más de 40 minutos en ese trámite, o sea, en cualquiera de los 4 talleres que están en la provincia. San Juan no necesitaría más, sino que con estos 4 da abasto. Yo me parece que, y aparte hay que ver quién está dispuesto a invertir, claro, porque les han puesto pautas en cuanto al equipamiento que no todas las concesionarias oficiales pueden tener. Que en la mayoría de los casos las concesionarias oficiales lo tercerizan con mecánicos especialistas en las distintas facetas que tiene que pasar un auto cuando le hacen la RTO. Eso, Andrés, puede haber diferencias en el equipamiento entre un taller y otro, que yo decida, bueno, voy a este porque tienen mejores máquinas, hay una atención mejor. En realidad lo que el normal del ciudadano quiere es pasar la RTO. Claro. Y las exigencias, yo les puedo decir que hoy están muy exigentes las plantas verificadoras. Antes uno iba con una pequeña trizadura en un parabrisas y pasaba desapercibido. Hoy no la perdonan porque no está permitido circular con un parabrisas que tenga una rotura, por ejemplo. A mí me parece que en San Juan el que quiera instalarse con el equipamiento que se necesita para hacer un RTO va a tener que hacer una inversión importante y hoy por hoy, desde mi punto de vista, por ahí habría que preguntarle a algunos de los dueños de estas plantas, no creo que sea un negocio muy rentable. Y en este caso, si hablamos de flexibilizar, como le gusta al gobierno del presidente Javier Milei, sobre todo al ministro desde regulación, ¿puede implicar que nos dé miedo o que al flexibilizarse hayan ciertos riesgos para la seguridad vial o eso queda completamente descartado? Ese fue uno de los planteos que hizo la asociación, que me parece lógico, porque al no estipular el decreto anterior qué equipamiento debían cumplir y que el Estado a través de la Agencia de Seguridad iba a tener que verificar el cumplimiento de este equipamiento, requisitos que tienen que ver con la tecnología y con la digitalización de los talleres, que no es una cosa sencilla porque ellos tienen que reportar a un sistema nacional integrado que está todo computarizado y uno sabe que ve acá hace poco han encontrado varias obleas, mal hablado, truchas, pero ese tipo de cosas tienen que estar muy controladas por el Estado. Y partiendo, Angie y Nico, de que hablamos en diciembre del 2023 en el DNU 70 que la RTO no iba a existir más, claro, con la BTVE no se iba a exigir más. Claro, claro. ¿Está claro? O sea que en definitiva, la conclusión es que el auto 0 kilómetros, que no se sabe si es 2025 o 2026, deberías hacer la primera RTO a los 5 años. Efectivamente. Y un auto que tenés entre 5 y 10 años ahora sería cada 2 años y antes lo hacías todos los años. Todos los años, efectivamente. Muchas gracias, Mono, por estar acá el día de tu cumpleaños, Andrés, festejando con nosotros. Gracias así que a ustedes, lo mejor, por favor, te por la deseamos invitación y a disposición. que sea muy buen día y muy buen año y muy buena década. Gracias. Nosotros ya volvemos, les mostramos una de las empresas que hacen posible este proyecto. Que nada se te escape. Cada palabra, cada momento importa. Barbieri Audiología, representantes de audífonos Widex. Recibimos obras sociales y ahora también PAMI. Hola, Gerardo. ¿Cómo anda? Ahí veía, porque además Gerardo, digamos, es arquitecto de todos lados, sale en todos los medios, y el fin de semana justamente veía una nota que lo saca en Infobae y empieza a contar de una casita de un fin de semana que se compró el dueño de Facebook, algo tranqui, chiquito, ¿no es cierto, Gerardo? Algo chiquito que me enteré, esto es fresquísimo, yo me enteré 3 días después, porque yo trabajo en esa isla, tengo una obra en esa isla, y vi que había un movimiento, entonces investigo, y hacía 3 días que se había comprado Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, se compró una casita que está en construcción, que hoy son 2.700 metros cuadrados cubiertos. El terreno tiene 8.000 metros cuadrados. La casita, ese terreno pertenecía en el 2012
a Julio Iglesias. Lo Pará. compró en el 2012, tenía 4 terrenos, Julio, los cuales lo fue vendido. Repasemos los metros. Me dijiste, ¿cuántos metros cuadrados cubiertos tiene? 2.700. ¿Y en total? El terreno tiene 8.000. Bien. 8.000. ¿Y se lo compró a Julio Iglesias? No. Julio Iglesias lo compra en el 2014, los vende en el 2020. Sí. 14 millones. Lo vende en 30 millones y este hombre lo acaba de comprar en 170 millones de dólares. Pero explícame por qué esa diferencia. ¿Qué tiene? Además, hay que tener esa plata. ¿Vos te lo imaginás? La ubicación es maravillosa. La ubicación es maravillosa. Es uno de los mejores lugares que hay acá en Miami. Son 39 propietarios que viven en esa isla. Y Bezos ya tiene otras 3 casas. Ajá. Está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Jeff Bezos sacó hace 2 meses una nota a los copropietarios del barrio que dijo: cualquiera que quiera vender su casa, yo pago hasta 200 millones. Así fue la nota que él mandó a los 34 diferentes propietarios, de los cuales, bueno, empezó a moverse, obviamente, se empezaron a mover. Esto lo tenía una inmobiliaria que nunca se dice quién es, ni de quién es el terreno, ni para quién va. Pues si no, obviamente los valores vuelan. Pero imagínense que de 200 millones se cerró en 170. Son 9 dormitorios, 11 baños. Oh. Es una cosa loca la casa. Yo creo que históricamente la casa más cara de Miami. Bien. Esta es la casa más cara de Miami, Gerardo. Sí, yo pasé a verla. Ajá. Porque yo estoy justo en la misma isla, en otra casa construyendo, y pasé a verla. Es impresionante. ¿Y esto que lo nos rápido contaba, esto que nos contabas, el lugar se lo considera el búnker de los millonarios, esa zona? ¿Es la más cara de Miami? De los billonarios, no de los millonarios. De los Billonarios. Superan, o sea, es algo que supera los. Hay gente que no es billonario, o sea, hay gente que está muy bien, pero que no llegan a ser Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, digamos. Es como, y está Ivanka Trump al lado, digamos. En esa misma isla está Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, o sea, que vive ahí también tiene un caserón infernal. Digamos, es una isla muy, muy especial que tiene su propia policía, sus propios códigos, difícil de entrar, y ese tiene todo va alrededor de un golf, y da a Bahía Abierta, la Bahía Biscayne, ¿no? Bien, bueno, queremos ir con Nico nosotros. ¿Es de fin de semana o es para que viva él y la familia? No, bueno, no se sabe, porque hay mucha gente allá. Por ejemplo, hay un cliente mío que viene, que al final decidió mudarse ahí, que al principio lo iba a tener medio como vacacional, pero en ese momento el cliente estaba en 70 y pico millones de dólares, no en 170, bien, digamos, dentro de la misma isla, ¿no? Pero pues gente que compró antes de la pandemia, compró ¿se acuerda de Don Francisco? El de Sábado Gigante, ¿usted sí, se acuerda de él? Yo lo he escuchado nombrar, no lo he visto, pero sí. Sí. Es, digamos, una leyenda para habla hispana de los Estados Unidos. Él vivía ahí, vendió su casa así antes de la pandemia en 20 millones, 18 millones de dólares. Se mudó a un departamento muy lindo en Sunny Isles, acá cerquita, pero imagínense que hoy podría haberlo vendido en 170. Claro. Al cabo de 5 años de diferencia. Imagínate. No es que fue una vida, 5 años de diferencia lo que creció esto. Una locura. Muchísimas gracias, Gerardo. Me encanta que nos muestres las casitas que quizás algún día podemos tener, Nico. Ojalá. Así que quién sabe. Muchas gracias. No te mandamos un beso gigante. Buena semana, chicos. Igualmente. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos, que la tenemos a Isabel desde el Pulso de Beijing.
Casa de Bebidas. Bueno, vamos directamente desde Beijing, la tenemos a Isabel para conocer la postura. Vamos a hablar un poquito acerca de la postura de China respecto al conflicto de Estados Unidos e Irán. Muy buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días desde Beijing. Aquí amanecimos en un nuevo miércoles. Isabel, queremos saber, porque, a ver, en la Argentina se habla mucho de la postura de Estados Unidos, de lo que opina respecto a Israel, de lo que está pasando con Irán. Se habla de si este mapa geopolítico que se está armando. ¿Qué piensa China al respecto de este conflicto en particular? Bueno, precisamente en el pasado domingo el canciller chino Wang Yi ha ofrecido una rueda de prensa y Wang Yi ha querido dejar clara la postura de China sobre la situación. Su mensaje se resume en una palabra: alto el fuego. Pekín insiste en que la fuerza no es solución y que esa guerra nunca debió empezar. Para China la prioridad es tener las operaciones militares de inmediato para evitar que el conflicto se salga de control. Además, el gobierno chino ha planteado 5 principios básicos. Primero, respetar la soberanía de todos los países de la región, incluido Irán. Segundo, rechazar el uso arbitrario de la fuerza. Y tercero, no interferir en los asuntos internos de los países de la región. Cuarto, apostar por una solución política a través del diálogo. Y quinto, pedir a las grandes potencias, a los grandes países, que jueguen un papel constructivo. En resumen, China se presenta como un amigo y socio estratégico de la región, dispuesto a trabajar por la paz y la estabilidad. Mientras tanto, les cuento que en las redes sociales de China la actitud de España ha recibido una enorme cantidad de elogios. Pedro Sánchez lo ha dejado muy claro: no a la guerra, porque es importante defender el derecho internacional y que los errores del pasado no se repitan. Angie. ¿Y cómo ve, justamente, funcionario, las relaciones entre China y Estados Unidos? Porque tenemos a un Trump que viene con los tapones de punta, de hecho tratando de meterse en la injerencia de los países respecto a si pueden tener créditos o no, como pasó en su momento de Argentina con el swap con China. ¿Cómo ven esta relación? El canciller chino se ha referido al estado actual de las relaciones entre China y Estados Unidos como un vínculo que no solo concierne a ambos países, sino que influye en todo el mundo. El canciller partió de una base realista. Tanto China como Estados Unidos son grandes países y ninguno puede cambiar al otro. Pero lo que sí pueden hacer es cambiar la forma en que se relacionan. ¿Cómo? Pues adoptando una actitud de respeto mutuo y trabajando por una cooperación en la que ambas partes ganen. Esto no solo responde a los intereses de ambos pueblos, sino que es también lo que el mundo espera. El canciller chino quiso destacar también algo positivo: el ejemplo que están dando los jefes de Estado de ambos países. Las buenas interacciones al más alto nivel están proporcionando una garantía estratégica importante para que la relación pueda superar altibajos y mantener una estabilidad general. Y puso el foco en este año 2026, al que calificó como un año de suma importancia para los lazos bilaterales. La agenda para los intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa, pero para que eso se concrete, ¿no? Ambas partes tienen tareas urgentes como hacer preparativos esmerados, crear un entorno propicio y gestionar sobre todo las diferencias que existen. Y respecto a la relación de China con América Latina y especialmente con Argentina, ¿cómo nos ven? Pues el canciller chino también ha sido claro al referirse a la relación entre China y América Latina y el Caribe, ¿no? A la región en general, pero su discurso se concentró en la relación entre China y América Latina, pero también es aplicable para las relaciones entre China y Argentina, ¿no? El canciller chino dijo que en el siglo XXI no se pueden repetir las viejas prácticas del siglo XIX. Con esto quiere decir que los recursos de la región pertenecen a sus pueblos y que son ellos quienes deben elegir su propio camino y decidir con quién se asocian, sin presiones externas.
Y China siempre ha tratado a la región en pie de igualdad y buscando beneficios compartidos. Y a diferencia de otras potencias, China no tiene intereses geopolíticos ocultos, ni interviene en asuntos internos, ni exige a nadie que tome partido, ¿no? Entonces, esa cooperación no va dirigida contra nadie, ni debe ser interferida por terceros, ¿no? Y podemos ver algunos ejemplos que están sucediendo en las últimas semanas, o sea, hablando de la relación entre China y Argentina, ¿no? Ha mostrado un dinamismo destacable en distintos frentes. Recordemos que a finales de febrero, durante una recepción del Año Nuevo chino, el embajador chino en Argentina se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados Argentina, Martín Mene, para fortalecer el diálogo legislativo y la cooperación en producción, ciencia y tecnología. Y pocos días después llegó a Shenzhen, ciudad china que albergará la reunión del APEC en noviembre de este año, el primer cargamento comercial de trigo argentino, con cerca de 70.000 toneladas, abriendo un nuevo corredor marítimo bilateral. Además, una delegación argentina visitó Shenzhen, la misma ciudad del sur del país, para reunirse con empresas locales y explorar cooperación e innovación y gobernanza urbana. En conjunto, estos hechos reflejan una relación que avanza en lo político, lo comercial y lo tecnológico, ¿no? Con buenos beneficios muy concretos para ambas partes. Y eso es lo que nos sirve a nuestro país. Muchísimas gracias, Isabel, porque además escuchamos la otra campana. Hasta ahora solamente venimos hablando de lo que quiere Estados Unidos, sino también que nos importa de la relación con el gigante asiático China. Muchas gracias, te mandamos un beso gigante, nos vemos el martes que viene. Un abrazo, hasta próxima. Nosotros nos vamos, lo vamos a dejar con el noticierito de Siempre con Vos. Nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas acá por Telesol. Getting emotional. Wow. This show defined a generation. This anniversary is for them, it's for us. This feels like home to me. El fútbol argentino tiene un valor incalculable. Que los números que yo recién le decía, no tengan dudas que en 6 o 8 meses se van a triplicar y que muchos van a empezar a transpirar. Como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor, pero van a transpirar de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz. Quiero decirles que esta noche es la noche de ustedes, esta es la noche que tenemos que celebrar y sentirnos orgullosos de que logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol. Así que, para cerrar, yo quiero pedirle que me acompañe. Ayer fue el Día de la Mujer. A Ivana, nuestra directora, pido un aplauso. Y viva LPF Play, la pasión por el fútbol. ¡Aguanta Argentina! Muy bien, Presi, le voy a pedir que se quede.